Hola, ¿cómo estamos? Vamos a hacer en esta clase un pequeño resumen de lo que son los supuestos gaussianos o los supuestos sobre los que se asienta un modelo de regresión utilizando la metodología de los mínimos cuadrados ordinarios, que es la que hemos estado utilizando para resolver estos temas de regresión, ya sea con binarias, con variables numéricas, etc. Entonces, estos supuestos obtenidos del libro de Gujarati Econometría, básicamente son 7. Esto es un modelo de 2 variables, y 5 cuando él trabaja con un modelo lineal múltiple, que es básicamente nuestro caso. Vamos a hacer un rápido resumen de los mismos, ¿no? Entonces, supuesto número 1 que se plantea, bueno, a ver, nuevamente la idea de supuesto es de que los supuestos son la base de nuestros, del procedimiento que realizamos después de haber planteado el supuesto, ¿no? No llegan a la categoría de axiomas, algunos de los casos sí son demostrables, otros no. Entonces, no son impajaritables, o sea, pueden o no pueden cumplirse. Pero si los supuestos se cumplen, se dice que el estimador o los estimadores encontrados con la metodología de los mínimos cuadrados ordinarios cumplen una serie de condiciones que los hacen los mejores estimadores lineales y sesgados. Sí, solo si estos supuestos se cumplen. Ahora, si los supuestos no se cumplen, pues no pasa nada, simplemente se cambia de estimador, se utiliza otro tipo u otro método de estimación para encontrar, ¿no?, los resultados o los parámetros que estamos buscando en un modelo de regresión. Entonces, estos supuestos entonces garantizan que la estimación realizada con mínimos cuadrados ordinarios y en Stata con el comando rec van a ser estimadores eficientes, que van a ser estimadores insesgados y van a ser estimadores lineales, ¿no? Básicamente las propiedades que un señor llamado Gauss y otro llamado Markov plantean para los estimadores encontrados con mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuáles son esos supuestos? Estos de acá. Número 1. El modelo de regresión es lineal en los parámetros, es decir, que los parámetros de un modelo, que son beta 1, beta 2, básicamente son lineales. Esto garantiza, bueno, que en todo caso, que si tienes un modelo no lineal, mediante algunas transformaciones, por ejemplo los logaritmos, puedes convertirlo en un modelo lineal. Es básicamente eso, ¿no? O sea que busquemos este tipo de estructura. Número 2, esto es importante, dice los valores de x, es decir, los valores de la variable exógena, son fijos o independientes de la perturbación. En otras palabras, el supuesto número 2 indica, creo que lo tengo anotado, que no hay relación, aquí está, que no hay relación entre el término x o los términos que se encuentran en x con la variable aleatoria. Los variables independientes no tienen relación con la variable aleatoria, son independientes, por eso es su nombre, ¿no? Variable independiente que no depende de nada. Pero si existiera relación de la independiente con la aleatoria, esta variable deja de ser fijo y se convierte en aleatoria. Entonces el modelo se compone solamente de variables aleatorias, no tiene mucho sentido. Entonces esta variable x debe ser independiente del término de XOR, bueno, del término aleatorio que dice acá. Si hubiese relación, vamos a tener un problema llamado endogeneidad, porque esta variable x deja de ser exógena y se convierte en endógena. Y ese es, a mi entender, o en mi humilde opinión, uno de los peores problemas que tiene un modelo de regresión. El tema de endogeneidad, que lo vamos a estudiar en esta sesión. El tercer supuesto es de que el valor medio de la perturbación es igual a 0. Esto se entiende claramente porque básicamente no importa el tamaño de la perturbación estocástica, el promedio de la misma siempre va a llegar a ser 0. ¿Sí? Esto garantiza de alguna forma que no se destapen o que no despeguen los valores aleatorios. El cuarto supuesto es uno también muy importante que se llama el supuesto de la homocedasticidad. Es decir, que estamos negando o estamos esperando que no exista heterocedasticidad en un modelo de regresión, que se plantea de esta forma. Básicamente las variables, los datos que se encuentran dentro de una variable x se comportan de esta forma. Es muy fácil verlo, por ejemplo, en estratos, ¿no? Imagine que este es el estrato bajo, estrato medio y estrato alto de ingresos.
estamos diciendo que el comportamiento, la distribución o la varianza de cada uno de estos estratos, de cada una de estas clases es la misma. A esto se llama homocedasticidad. En cambio, bueno, un criterio heterocedástico muestra que las varianzas a distintos grupos son distintas y este es un caso mucho más general, es decir, esto se va a dar mucho más a menudo que el tema de homocedasticidad. El tema de no autocorrelación es un problema similar al anterior. En este caso estamos indicando que las correlaciones o que los términos contemporáneos de perturbación no están correlacionados con los rezagos de la misma perturbación. Esto en un modelo de regresión que utiliza datos temporales. Ahora también existe autocorrelación espacial y eso también implica lo mismo, ¿no? Por ejemplo, que una variable espacial, por ejemplo, la distancia a un centro educativo, no tiene relación con otra variable que puede ser espacial, por ejemplo, la distancia a un centro de salud. O sea que no deberían tener relación, cosa que a veces no se da y ahí se da el problema de la autocorrelación, ¿no? Esto básicamente es un esquema de no autocorrelación donde estoy graficando el valor contemporáneo de la perturbación estocástica con los valores rezagados en uno o en dos periodos. Sí, y aquí sí hay ese dato, ¿no?, de autocorrelación. El sexto supuesto indica que tenemos que tener un número interesante de observaciones y el séptimo supuesto que la variable X sea una variable, no sea una constante, ¿no?, en otras palabras. ¿Ya? Esto es un modelo de regresión de dos variables, ¿no? Pero bueno, viendo un poquito el mismo ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando tenemos más variables en este caso, ¿no? Entonces, el primer supuesto, el valor esperado de las perturbaciones es 0, en un enfoque matricial, como se ve, es lo mismo que hemos visto hace rato, ¿no? O sea que el promedio de la perturbación estocástica va a llegar a ser 0. Un segundo supuesto implica que no tenemos ni autocorrelación, tampoco tenemos heterocedasticidad. Entonces, las varianzas son homocedásticas y no autocorrelacionadas. Un tercer supuesto es que... no, pero ese es el primero, lo estoy repitiendo. Un tercer supuesto indica que la matriz X es no estocástica, y esto es lo que habíamos hablado, ¿no? El problema, si esto se rompe, vamos a tener una X estocástica, una X aleatoria, una variable X que va a dejar de ser exógena y se va a convertir en endógena, y ese es el problema de la variable endógena. Un cuarto supuesto establece que el rango de esta matriz es completo, ¿sí? Entonces, que en otras palabras, que las columnas que tenemos en esta matriz no están relacionadas o no son independientes una de la otra, son exógenas completamente. Si ocurriera la independencia o si ocurriera cierto tipo de dependencia, hablaríamos de un enfoque de multicolinealidad, que es algo que afecta demasiado al modelo y que vamos a probarlo también. Y bueno, el último supuesto, porque solamente son 5 cuando lo analizamos de esta forma, es que las perturbaciones estocásticas siguen un comportamiento o una distribución normal, cuyo valor medio es 0 y que tenemos una varianza constante que es homocedástica y no autocorrelacionada. Bueno, estos son los ejemplos o los enfoques, ¿no?, de los supuestos del modelo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a probar si existe o no existen estos problemas. Entonces voy a correr primero toda la regresión que hemos ido haciendo hasta ahora. Ya está, aquí están nuestras regresiones y bueno, seguimos hasta acá. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hoy día vamos a hacer diagnósticos del modelo. Entonces, el tema de los diagnósticos tiene que ver mucho con eso de los supuestos que hemos estado estableciendo. Vamos a hacer pruebas de multicolinealidad, de heterocedasticidad y del sesgo de especificación. Vamos a probar si los residuos de las regresiones que estamos realizando cumplen con los clásicos supuestos mínimos ordinarios que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, para poder esto, vamos a ver una lista de comandos que se encuentran utilizando la opción recdiag, que significa diagnósticos de regresión, ¿sí? Entonces, esta serie de comandos nos van a permitir encontrar estadísticos para ver si la varianza de los errores es constante, es decir, homocedasticidad, para ver si no hay variables relevantes ausentes del modelo de regresión, que eso puede ser un test de variables sometidas o un sesgo de especificación, o el problema de la endogeneidad que habíamos hablado hace un momento. También vamos a ver si hay 2 o 3 o más variables independientes que están relacionadas y ese es un test de multicolinealidad.
Entonces, vamos a empezar, vamos a hacer una regresión, XY, es decir, vamos a utilizar variables binarias en esto. Vamos a hacer la regresión del LYOR, o sea, los ingresos por hora, en función de la escolaridad, la experiencia al cuadrado, no me acuerdo cómo se llama, SQexpert se llama. Luego en función de mujer y en función de rural, ¿sí? Vamos a utilizar depto como variable, como conjunto de variables binarias de utilizar en este modelo. Si empleado es igual a 1. Corremos eso, control D, y ahí está la regresión. Entonces, analicemos un poquito esta regresión. Entonces, estamos trabajando con el logaritmo de los horas. Dijimos, la escolaridad tiene un efecto significativo. Es un 8% de impacto que tiene la escolaridad sobre los ingresos por hora. La experiencia tiene un impacto de 5.24%. Las mujeres ganan en promedio 23% menos que los hombres por hora. Y las personas que vienen del área rural en promedio ganan 39% menos que las personas que no vienen del área rural. La categoría base es Santa Cruz, porque 7 es el que falta, y además aquí arriba me lo dice, ¿no? 7 es el omitido. Entonces, en La Paz se gana 69% menos que en Santa Cruz en el ingreso por hora. En Chuquisaca se gana 69%. Entre La Paz y Santa Cruz no hay diferencia significativa. En Cochabamba se gana un 38% menos que en Santa Cruz en el ingreso por hora. En Oruro y Santa Cruz no hay diferencia significativa, llama la atención, ¿verdad? En Potosí y Santa Cruz sí hay, se gana 51% menos en Potosí que en Santa Cruz. Entre Tarija y Santa Cruz no hay diferencia, entre Beni y Santa Cruz no la hay, y entre Pando y Santa Cruz tampoco existe diferencia. Este modelo se está explicando, fíjate, el R cuadrado ajustado en un 24%, bastante bien, bastante bueno. Y el modelo es estadísticamente significativo, ya que su probabilidad es más chiquita que 0.01. Entonces, ok, estas son las pruebas, este es el modelo. Ahora vamos a ver algunos comandos, ¿no? Algunos diagnósticos. El comando etest realiza una prueba que plantearon los autores Bruch, Pagan y Guthrie, Bruch y Pagan nomás, para determinar la presencia de heterocedaticidad. Entonces hago etest y lo corro. La hipótesis nula la dice clarito acá. Es la prueba de Bruch Pagan. Dice hipótesis nula, varianza constante. La hipótesis de varianza constante es la hipótesis de homocedaticidad. Es decir, vamos a comprobar si tenemos o no tenemos homocedaticidad. Y nuestra hipótesis es de que sí tenemos homocedaticidad. Si nos fijamos en el valor de probabilidad de chi cuadrado calculado acá, es 0. Esto es más chiquito que 0.001. Es decir, rechazamos a un nivel de confianza del 99% la hipótesis nula. Rechazamos a un nivel de confianza del 99% la hipótesis de homocedaticidad. Es decir, rechazamos que el modelo está bien planteado. Tenemos, por lo tanto, un problema de heterocedaticidad. Y ese es un problema, ¿no? Entonces, este va a calcular la prueba de Bruch-Pagan para la presencia de heterocedaticidad. Otra prueba. Vamos a hacer la prueba de sesgo de variable omitida, el OV-test. El OV-test es una prueba que se denomina la prueba de Ramsey. Para la detección de variables omitidas en el modelo. Corremos esto. La hipótesis es básicamente la misma. Aquí está, por suerte el Stata nos dice la hipótesis. La hipótesis nula es de que el modelo no tiene variables omitidas. Si nos fijamos en el valor de probabilidad de f, es 0.0020. Esto es más chiquito que 0.01. Por lo tanto, rechazamos a un nivel de confianza del 99% la hipótesis nula. Por lo tanto, existen variables omitidas en este modelo,
y eso provoca que nuestros estimadores estén sesgados. Es decir, y que la variable X, bueno, no sea completamente fija, sino tiene cierto grado de aleatoriedad. Segundo problema determinado. Por último, vamos a hacer la prueba de multicolinialidad utilizando el factor de inflación de varianza. Corremos el BIF, varianza e inflación factor, ¿no? Básicamente es esta. Si alguno de los valores es más grande que 10, tenemos problemas de multicolinialidad. Si te fijas, tengo entre la experiencia y experiencia al cuadrado, tengo un BIF de 13, básicamente en los dos. Por lo tanto, tenemos multicolinialidad en este modelo. Entonces, estas son las pruebas más importantes para realizar. La prueba de heterocedacidad, la prueba de sesgo de variables sometidas y la prueba de multicolinialidad. Las tres pruebas indican que tenemos problemas en ecuación especificada, por lo que debemos de plantear la ecuación tomando en cuenta que estamos violando los supuestos del modelo clásico establecido hace un momento, ¿no? Ahora, si bien la multicolinialidad es un problema de grado, por lo tanto, no es y esto se da porque estamos incluyendo el término cuadrático de la regresión, ¿no? Entonces, pero ya que el término cuadrático y el término sin cuadrado son significativos, experiencia y experiencia cuadrado son significativos, no debería importarnos el tema de heterocedas, de multicolinialidad. Entonces, no es algo que sea complicado para nosotros, la multicolinialidad. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que el único lugar donde hemos encontrado multicolinialidad es entre experiencia y experiencia cuadrado. Las dos son significativas, por lo tanto no importa. No importa, porque las dos sabemos que están relacionadas. Entonces, al margen de eso, el promedio del BIF es 3.30, mucho más chiquito que 10. No vale la pena tratar de resolver por multicolinialidad esta regresión. Entonces, ¿qué hacemos, no? Ya, multicolinialidad no necesitamos resolverla. ¿Qué hacemos con la heterocedacidad? Bueno, sí, eso sí hay que resolver. Tenemos una muestra relativamente grande. Nuestra muestra es de 778 observaciones. Así que lo que podemos hacer es, en vez de utilizar estas varianzas, estos errores estándar, que son errores estándar plagados de heterocedacidad, cambiamos hacia errores estándar robustos, que son la prueba que planteó White y Hoover en algún momento para determinar modelos de regresión. ¿Cómo resolvemos esto entonces? Volvemos a coser la regresión, pero le vamos a dar una opción. Le vamos a decir, robust, es decir, que calcule varianzas robustas o calcule la varianza robusta que Y calculó. Es decir, cambiamos la fórmula de varianza y ya no utilizamos la varianza mínimos cuadrados ordinarios, sino utilizamos la varianza de Y. Pero la robust va después del if. Ahí va, robust. Corremos esto. Y esta es la regresión. Y fíjate que ahora tenemos errores estándar robustos. Los coeficientes son los mismos encontrados hace rato. Y obviamente esto va a afectar de alguna forma T y la probabilidad. En este caso, hemos encontrado básicamente los mismos resultados que hace rato hemos encontrado. No hay mucho cambio en esto. Pero el hecho de incluir la opción robust ya soluciona automáticamente el problema de la heterocedasticidad. Listo, ya está. Multicolinialidad no es un problema. Heterocedasticidad se está resolviendo aplicando la opción robust. Y ahora, ¿cómo realizamos o cómo probamos, cómo mejoramos el tema del OB-test? Entonces, eso sí es un problema. Eso sí es más difícil de resolver. Lo que deberíamos hacer es incorporar variables en el modelo. Voy a crear una variable, y.area. ¿Qué pasa si incorporamos área? Y después de eso le decimos que haga el OB-test. La prueba de sesgo de especificación, por ahí se resuelve. Corremos todo. Fíjate, hemos incorporado la variable área como variable en el modelo de regresión, es decir, la opción rural. Y el OB-test, fíjate que ahora el F sale 497. Antes el F me salía, lo vamos a revisar. 497, no cambia absolutamente nada el tema de área. Entonces quitamos. No vale la pena. Bueno, ya tenemos rural, ¿no? No vale la pena ponerlo ahí. Tenemos mujer, rural, lepto.
Tal vez si quitamos depto en el modelo, $5.87 no, más bien empeoró. Dejamos depto entonces. Si quitamos rural, $2.36. Fíjate cómo el F ha cambiado. O sea, he quitado rural del modelo y el F ahora es 2.36. Y fíjate el valor de probabilidad de F, 0.07. 0.07 es más grande que 0.05. Por lo tanto, a un nivel de confianza del 95%, este modelo no tiene variables omitidas. O sea, ya estamos resolviendo el problema de variables omitidas. Teníamos demasiadas variables, entonces, al parecer, el hecho de quitar el tema de urbano-rural ya mejoró mucho el modelo de regresión que estamos planteando. Pero, para ser sinceros, eso fue suerte, porque a veces esto toma mucho más tiempo, el tema del OBTs, para poder hacer esta regresión, ¿no? No es tan sencillo de pronto hacer eso en general. Entonces, ¿esto por qué? Porque seguramente los modelos de regresión para zonas urbanas y zonas rurales son distintos. Entonces, lo que yo propondría aquí es hacer una regresión para zonas urbanas y otra regresión para zonas rurales. O sea, no incluir la variable dentro del modelo, sino sacar dos variables distintas, o sea, dos modelos distintos, uno urbano y otro rural. Y los dos obviamente ya tendrían mucho mejor prestancia que esta regresión que estamos planteando, ¿no? Eso por esas razones que al sacar esa variable mejora mucho el modelo de regresión, ¿sí? Entonces, este breve análisis trata de ver un modelo de regresión que no tenga los problemas planteados por la violación de los supuestos clásicos del modelo. En este modelo de regresión final estamos con el tema de escolaridad, de experiencia al cuadrado, una variable de sexo, una variable geográfica que tiene que ver con los departamentos, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que este es un modelo que ya puede salir, incluso ya pueden empezar a publicarlo en un paper o algo así, si alguno de ustedes quiere hacerlo, ¿no? En general. Pero claro, esto es para empezar. Me gustaría que vayan probando y que vayan realizando las tres pruebas que vimos ahora en general, la prueba de multicolonialidad, la de heterocedasticidad y la prueba del OBTs dentro de los años de regresión que les ha tocado. Y especialmente con esta última del OBTs, vayan probando, encontrando un modelo de regresión que se ajuste y que no tenga sesgo de especificación de variable omitida, ¿no? en el mismo. Entonces, en la clase del día viernes me van a contar cómo nos ha ido y bueno, ahí seguimos discutiendo estos diagnósticos para mejorar nuestros modelos. Muchas gracias.